Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero tocarte un tema sumamente importante. Y quiero hablarte en este video sobre la obediencia y la voluntad de Dios. La obediencia a Dios es la clave para vivir en su propósito, pero no siempre es fácil. Por eso en este video hablaremos sobre qué significa obedecer a Dios, por qué a veces se nos hace tan difícil y cuáles son los frutos que trae la obediencia a Dios y cómo podemos caminar de manera práctica en la voluntad de Dios. ¿Qué es la obediencia a Dios? Obedecer a Dios significa confiar en Él y actuar conforme a su palabra, aun cuando no entendamos todo. Jesús nos mostró el mayor ejemplo cuando dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No se trata solo de cumplir mandatos, sino de vivir en una relación de amor y fidelidad con Dios. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 14 verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nuestra obediencia demuestra cuánto confiamos en su plan para nuestra vida. ¿Por qué es difícil obedecer? Muchas veces es difícil obedecer porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere seguir sus propios deseos. Además, el mundo nos enseña a buscar nuestra propia independencia, mientras que Dios nos llama a depender de Él. La historia de Jonás nos muestra este conflicto. Dios le pidió que fuera a Nínive, pero por miedo y orgullo decidió huir. Como resultado enfrentó una tormenta y terminó en el vientre de un pez. Sin embargo, cuando obedeció, Dios lo usó para salvar una ciudad completa. Esto nos enseña que la desobediencia trae consecuencias, pero la obediencia abre las puertas para el propósito divino de Dios. Los frutos de la obediencia. Obedecer a Dios trae paz, bendiciones y dirección. La Biblia dice en Proverbios su capítulo 3 verso 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También nos fortalece espiritualmente, transformándonos a la imagen de Cristo. Jesús mismo fue obediente hasta la cruz y por ello Dios lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre. Cada acto de obediencia nos acerca más a las bendiciones y al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo caminar en obediencia? Para obedecer a Dios necesitamos primero conocer su voluntad. Esto lo logramos pasando tiempo en su palabra y en oración. Como dice la Biblia en Salmos capítulo 119 verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También debemos confiar en Dios, aunque no siempre comprendamos su plan. Por último, obedecer con amor y gratitud nos ayudará a mantenernos fieles. Recordemos que Dios siempre obrará para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos en el momento. Y quiero concluir diciéndote estas palabras: la obediencia es el puente entre nuestras oraciones y las promesas de Dios. ¿Estás listo para decir: Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy te traigo un tema que yo sé que te va a encantar. Y quiero hablarte en el día de hoy sobre la confianza en Dios y el amor al prójimo. Y quiero que leamos en Mateo su capítulo 7, verso 7 hacia adelante. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abren. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
le dará buenas cosas a los que le pidan. Así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. Jesús nos enseña 3 principios esenciales para vivir bajo el cuidado de Dios. El primero es orar con fe. El segundo es confiar en su bondad. Y el tercero es tratar a los demás como queremos ser tratados. Este mensaje es sencillo y profundo y nos guía tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Pidan, busquen y llamen. Jesús nos invita a acercarnos a Dios con confianza. Pedir es reconocer que dependemos de Dios. Buscar es actuar con fe. Y llamar es ser persistente. Dios escucha y responde a quienes lo buscan de corazón. La oración no es solo pedir, sino confiar en que su respuesta será lo mejor. Como nos recuerda en 1 de Juan, su capítulo 5, verso 14. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Un padre bueno. Si un padre humano da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más hará Dios, nuestro Padre perfecto? Él nunca nos dará algo dañino. Su respuesta será siempre lo mejor, aunque no lo entendamos inmediatamente. Tal como dice en Santiago, su capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. La regla de oro. Jesús nos llama a tratar a los demás como queremos ser tratados. Este principio refleja el amor y la justicia que Dios nos enseña en su palabra. Y quiero terminar dándote esta palabra. Amar a otros es una forma de mostrar el carácter de Dios en nuestra vida diaria. Den y se les dará. Por eso Lucas capítulo 6 verso 38 nos recuerda que el amor y la generosidad traen bendición no solo a los demás, sino también a nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero tocarte un tema que yo sé que será de edificación para tu vida. Y hoy quiero hablarte sobre lo que debes saber sobre los conflictos. Y quiero que leamos en el libro de Santiago, su capítulo 4, verso 1 hacia adelante. Y la palabra de Dios se lee bajo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y contiendas entre vosotros? ¿No surgen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente? Y Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este video, basado en Santiago, su capítulo 4, verso 1 hacia adelante, hablaremos sobre el origen de los pleitos y los conflictos, como el egoísmo y los malos deseos que nos alejan de Dios, y la importancia de buscar su gracia con humildad para vivir en paz, alineado con su voluntad. Y tú quizás te preguntas ahí, ¿por qué hay tantos conflictos en el mundo? A veces nos quejamos de las guerras, los pleitos y las tensiones que enfrentamos con otros, pero ¿te has detenido a pensar que todo esto puede empezar dentro de nosotros mismos? Santiago nos recuerda que nuestra lucha externa son reflejo de las internas. El egoísmo, la envidia y ese deseo insaciable de tener más, de compararnos con otros o de satisfacer nuestros propios caprichos, son una chispa que encienden los conflictos. ¿Y sabe qué es lo más triste?
que aunque hagamos de todo para alcanzar esas metas egoístas, al final no logramos llenarnos. Nos queda un vacío que solo Dios puede llenar. Entonces, ¿por qué no pedirle a Dios? A veces decimos, yo sí oro, yo sí pido a Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Si nuestras oraciones están enfocadas solo en satisfacer nuestros deseos egoístas. Dios nos responde porque Él no quiere alimentar lo que nos aleja de Él. Santiago nos llama a examinar no solo lo que pedimos, sino también cómo y por qué lo pedimos. El peligro de amar al mundo. El amor al mundo no significa disfrutar de la vida, sino poner nuestras prioridades en cosas pasajeras, en valores contrarios a lo de Dios. Santiago es claro. Cuando ponemos nuestro corazón en lo material, en el poder o en aquello que nos separa de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero aquí viene la esperanza. Dios ama a los humildes. Él se opone a los orgullosos, a los que creen que pueden solos, pero siempre está dispuesto a dar gracia a quienes reconocen su necesidad de Dios. Si te sientes lejos de Dios, si ves que hay pleito en tu vida o que el vacío no se llena, hoy es el día para humillarte ante Dios y dejar que su amor y su gracia te transforme. Quiero terminar diciéndote esta palabra. El amor al mundo puede alejarnos de Dios, pero la humildad nos acerca más a Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy quiero hablarte sobre una historia muy asombrosa. Quiero hablarte sobre la fe del capitán romano, una historia que asombra a Jesús. La historia del capitán romano y su gran fe se encuentra en Lucas capítulo 7, verso 1 hacia adelante. Esto es un relato que muestra cómo la humildad y la confianza absoluta en Jesús puede mover su corazón. Por eso te animo a que veas este video y reflexiones sobre la enseñanza que este video te va a dar. Vas a descubrir cómo una fe genuina puede asombrar al mismo Dios. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se dirigió al pueblo de Capernaum. En ese lugar vivía un capitán del ejército romano, quien tenía un sirviente al que apreciaba muchísimo. Este sirviente estaba gravemente enfermo, a punto de morir. Cuando el capitán escuchó hablar de Jesús, decidió mandar a unos jefes de los judíos a pedirle ayuda. Ellos fueron a buscar a Jesús y le dijeron: por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Además, le rogaron diciendo: por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes, porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien. Hasta nos mandó a construir una sinagoga para nosotros. Jesús aceptó ir con ellos. Sin embargo, cuando estaba cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos con un mensaje para Jesús. Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a que me obedezcan. Cuando le digo a uno de mis soldados: ve, me obedece y va. Si le digo a otro: ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes: haz esto, lo hace. Al escuchar esta palabra, Jesús se quedó admirado y le dijo a los que le seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa del capitán, encontraron al sirviente completamente sano. Esta historia nos muestra una fe tan grande que asombró a Jesús. El capitán romano, a pesar de su autoridad, mostró humildad al reconocer que no era digno de recibir a Jesús, pero creyó fielmente en el poder de su palabra.
Jesús destacó su fe como única en todo Israel, enseñándonos que la verdadera fe no depende de nuestra posición, sino de nuestra confianza en Dios. Y recuerda, este relato nos desafía a creer incluso sin ver, y confiar plenamente en su palabra puede sanar, restaurar y transformar nuestras vidas. Y quiero dejarte una pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar en el poder de Dios con esa misma fe? Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy te traigo un mensaje sumamente poderoso. Perdonaste, pero esta persona no te perdonó. ¿Qué hacer según la Biblia? El perdón es un regalo poderoso que sana el corazón y restaura nuestra relación con Dios. Sin embargo, surgen unas preguntas muy importantes. ¿Qué hacer cuando pides perdón y la otra persona no te perdona, sino que sigue viéndote como su enemigo? Aquí es donde el amor hacia el enemigo cobra un papel fundamental. Jesús nos enseñó en Mateo, su capítulo 5, verso 44. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. Este llamado es uno de los actos más difíciles en la fe, pero también uno de los más transformadores. Cuando alguien no acepta tu perdón o sigue guardando rencor, tu responsabilidad no es cambiar su corazón, sino mantener el tuyo en paz. Has hecho tu parte al pedir perdón, y Dios conoce la sinceridad de tu corazón. Si esa persona decide no perdonarte, deja ese paso en manos de Dios. Como dice en Romanos, su capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, tú quizás te preguntas, José, ¿cómo yo puedo amar a quien me tiene como enemigo? Ora por ellos. Jesús nos pide que intercedamos por nuestros enemigos. Al orar, no solo buscamos la bendición para ellos, sino también sanidad para nuestro propio corazón. La oración nos ayuda a liberar cualquier resentimiento y actuar con un amor incluso en medio del rechazo. Haz el bien. Por eso en Lucas, su capítulo 6, verso 27 y 28 nos dicen: pero a vosotros que oís digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto significa responder con bondad en lugar de devolver mal por mal. Aunque esa persona no te perdone, puedes ser amable y actuar con integridad, dejando que tus acciones reflejen el amor de Dios. Confía en Dios. El juicio y la restauración no está en tus manos, sino en la de Dios. Como dice Romanos, su capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Libérate de la carga de intentar cambiar el corazón de tu enemigo. Entrégalo a Dios y vive en paz. No permitas que el odio te consuma. En Proverbios, su capítulo 25, verso 21 hacia adelante, se nos anima a ser bondadosos con nuestros enemigos. Si el que te odia tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así hará que le arda la cara de vergüenza, y el Señor te recompensará. Esto no se trata de humillar al enemigo, sino de actuar con amor para que ellos puedan ver a Dios reflejado en ti.
Amar a un enemigo no es justificar sus actos ni permitir que te sigan hiriendo. Se trata de soltar el rencor y actuar con compasión y seguir el ejemplo de Jesús. Él perdonó incluso mientras estaba en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quiero terminar diciéndote esta palabra. Si has pedido perdón y esa persona no te lo concede, descansa en la paz que viene de haber actuado correctamente. Sigue amando, orando y confiando en Dios. Y recuerda lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy te quiero tocar un tema sumamente importante. Y quiero hablarte sobre 3 claves de la Biblia para una vida exitosa y sabiduría. La primera clave es: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Cuando dependes solo de tu fuerza, te enfrenta a tus límites. Confiar en Dios te lleva más allá de lo que jamás podrías lograr por ti mismo. Segunda clave: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Consulta a Dios antes de cada decisión, sea grande o pequeña. Tu éxito no depende solo de tu fuerza, sino de caminar bajo la voluntad de Dios. Haz a Dios tu guía y verás cómo todo fluye en tu vida. Tercera y última clave: no te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. No pienses que puedes enfrentar el pecado por tus propias fuerzas. Aléjate de todo lo que te aleja de Dios. La obediencia a Dios no solo te guardará del mal, sino que también fortalece tu espíritu y trae paz a tu vida. Y para culminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para aplicar estos 3 consejos bíblicos a tu vida? Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy te traigo un tema sumamente impresionante. Y quiero que descubras qué es la fe en Dios y cómo fortalecerla. En Hebreos, su capítulo 11, verso 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando escuchamos o leemos la palabra certeza y convicción, esta nos invitan a reflexionar sobre algo muy profundo. Certeza. Imagina que tienes una semilla en tus manos. No puedes ver el árbol, no puedes oler sus frutos, ni sentir la sombra de sus ramas. Pero esa semilla te asegura que dentro de ella hay vida. Hay un árbol completo esperando manifestarse. No dudas de lo que contiene, aunque no sea visible. Esa confianza, esa seguridad en lo que todavía no ha sucedido, es la certeza, convicción. Ahora yo quiero que tú pienses en una madre que prepara un cuarto para un bebé que aún no ha nacido. Aunque no lo ha visto ni lo ha cargado en sus brazos, su amor y su esperanza son todas reales, que empiezan a actuar en base a esa certeza. Esa es la convicción, un motor interno que nos mueve a actuar, aunque lo prometido todavía no sea visible. Con este consejo en mente, volvamos al versículo que recitamos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este pasaje no solo nos ofrece una definición, sino que nos invita a adoptar una actitud de confianza inquebrantable, viviendo con la certeza de lo que aún no se ve, pero con la convicción de que aunque no lo tengamos ante nuestros ojos, lo que esperamos se va a cumplir.
Una de las historias más claras de fe en la Biblia es la de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, y aunque él y Sara ya eran ancianos y no podían tener hijos, a pesar de lo imposible, Abraham creyó y miró las estrellas con la certeza de que Dios lo hará realidad. Luego Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, y aunque no entendía todo, Abraham obedeció, confiando en que Dios cumplirá su promesa. Justo cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios le habló y detuvo la acción, confirmando la fidelidad de su promesa. Es la fe una certeza en el corazón y una convicción en el alma. Ahora tú quizás te preguntas: José, ¿cómo yo puedo fortalecer mi fe? La fe, al igual que un músculo, necesita ejercicio constante para crecer y fortalecerse. Bíblicamente hay varias maneras en las que podemos cultivar y robustecer nuestra fe. La primera es escuchando y leyendo la palabra de Dios. Por eso en Romanos, su capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, permitimos que la verdad de Dios alimente nuestra certeza y nuestra convicción. La Biblia es el testimonio vivo de su fidelidad. Al leerla, nuestra fe se fortalece porque entendemos que el Dios que cumplió sus promesas en el pasado sigue siendo el mismo de hoy. La segunda es viviendo en obediencia. La fe no solo se escucha, se practica. Por eso en Santiago, su capítulo 2, verso 17 nos recuerda que la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Cada paso que damos en obediencia a Dios, aunque no veamos el resultado, fortalece nuestra confianza en Dios. La tercera es teniendo una oración constante. La oración es el canal directo que nos conecta con Dios. Cuando presentamos nuestras dudas, temores y anhelo en oración, no solo nos descargamos nuestras cargas, sino que también nos llenamos de paz y dirección. Jesús enseñó incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas, y esa fe se cultiva al pasar tiempo con Dios. La cuarta es recordando su fidelidad. En el Antiguo Testamento, Dios constantemente le pedía a su pueblo que recordara las maravillas que Él había hecho. Cuando miramos hacia atrás y recordamos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, nuestra fe para el futuro se renueva. Y quiero terminar diciéndote esta palabra. La fe no solo es creer en algo, sino vivir de acuerdo con lo que creemos. Es la certeza de que Dios cumple sus promesas y la convicción de que aunque no podamos verlo, Él está trabajando. La pregunta es: ¿cómo estamos fortaleciendo nuestra fe? ¿Estás sembrando aunque aún no veas la cosecha? ¿Estás caminando aunque el destino parezca incierto? Espero que esta enseñanza te inspire a buscar a Dios diariamente, a fortalecer tu fe en su palabra y a caminar con la certeza de que Dios nunca falla. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz, y hoy te quiero tocar un tema sumamente importante. Y quiero que sepas que cuando das con el corazón, das más. Quiero hablarte sobre la ofrenda de la viuda que lo dio todo. La historia de la viuda que dio todo lo que tenía es un relato breve pero lleno de significado. Está registrada en el libro de Marcos, su capítulo 12, verso 41 hacia adelante. Pero también está registrada en el libro de Lucas, su capítulo 21, verso 1 hacia adelante. Es una de estas historias que nos inspiran a dar con amor y confianza en Dios. Por eso en este video te la narraré de una manera clara y sencilla
para que la disfrutes y reflexiones sobre su enseñanza. Un día, Jesús estaba en el templo sentado frente al lugar donde la gente dejaba sus ofrendas. Desde allí observaba cómo muchas personas ricas echaban grandes cantidades de dinero. Las monedas caían haciendo ruido y seguramente algunos se sentían orgullosos de que los demás lo notaran. De pronto llegó una mujer pobre, una viuda. Con pasos discretos se acercó y echó en el arca de las ofrendas 2 pequeñas monedas de cobre, que eran de muy poco valor. Tal vez nadie lo notó, pero Jesús sí lo notó. De pronto, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, porque ellos han dado de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. La reflexión de esta historia nos muestra que Dios no se fija en la cantidad que damos, sino en la intención de nuestro corazón y el sacrificio que implica. La viuda no dio lo que le sobraba, dio todo lo que tenía, confiando plenamente en que Dios proveería. Lo que realmente importa es cómo lo damos y con qué actitud lo damos. Cuando ofrecemos algo a Dios, ya sea material o inmaterial, debemos hacerlo con amor, con fe y con sinceridad, sin buscar reconocimiento ni recompensa humana. Dios valora más lo que viene de un corazón dispuesto y confiado que grandes cantidades dadas sin sacrificio o significado. Así que cada vez que tengas la oportunidad de dar, recuerda que lo haces para Dios, quien conoce tu corazón y se agrada de tus ofrendas sinceras. Por eso en 2 de Corintios, su capítulo 9, verso 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios te bendiga y Dios te guarde.